Vamos a iniciar en Marcos, el capítulo 2. Hemos estado hablando acerca de una serie, cómo fortalecernos en medio de la adversidad. Y hoy vamos a continuar con esta serie. Vamos a hablar sobre por qué Dios está hablando así. Hoy vamos a tratar este tema, ¿por qué Dios está hablando así? Y vamos a seguir, hemos estado estudiando Marcos, el capítulo 2. Hoy vamos a entrar un poco sobre el verso 7. Entonces voy a invitarlo para que tomemos lectura. Vamos a leer la primera frase de este verso. Marcos capítulo 2, verso 7. Dice la palabra del Señor: ¿por qué habla este así? Y quiero hacer un paréntesis aquí. Recuerde que aquí están hablando los escribas con relación a Jesús. Solo para que cierro este paréntesis para que entendamos el contexto. Una vez más, ¿por qué habla este así? Blasfemias dicen. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y aquí es donde quisiera entrar entonces en la reflexión en esta noche. Recuerde que estamos hablando de un caso, hemos venido hablando de un caso, de un paralítico que al ver a Jesús en una casa llena, hace hasta lo imposible por subirse al techo, rompe el techo, entra a la casa para obtener de Dios un milagro. Y cuando está ahí, entonces surge esta expresión de los escribas, que era un grupo de los que estaba ahí escuchando a Jesús. Ellos dicen: ¿por qué habla este así? Y es por eso que quiero titular el mensaje de esta noche: ¿por qué Dios está hablando así? Y quiero que guarde esto en su corazón, y es que la oposición revela lo que la normalidad no permite ver. Voy a repetirlo una vez más. La oposición siempre va a revelar lo que la normalidad no permite ver. Y le voy a explicar esto un poco, por qué estoy diciendo esta afirmación. Es que cuando hay normalidad, cuando las cosas están en un status quo, cuando las cosas están en ese sentido que nada se mueve, pues es probable que nada ocurra, nada anormal ocurra, ¿cierto? Porque si usted miramos y volvemos a la escena que estamos hablando en Marcos, el capítulo 2, estábamos hablando que en la normalidad le prestaron una casa a Jesús, ¿cierto? Estamos hablando que en la normalidad los dueños de esa casa invitaron a Jesús a que fuera a su casa. Tenían anhelo porque Jesús llegara a su casa. En la normalidad, muchas personas de su sector, de ese barrio, de esa aldea, fueron a escuchar a Jesús. En la normalidad, ¿cierto? La casa se empezó a llenar porque estaban escuchando a Jesús. Y la gente estaba maravillada. Y todos estaban escuchando a Jesús. Y cómo él disertaba, y cómo él hablaba, y el corazón de pronto estaba ensanchado, y el corazón estaba lleno porque Jesús estaba hablando. En la normalidad no se ve nada extraño. En la normalidad todos están escuchando al maestro. En la normalidad todos están de acuerdo. Y digo esto porque es que en la normalidad las cosas se ven bien, ¿cierto? Las cosas se ven bien. El problema o lo especial surge cuando hay oposición, ¿cierto? Cuando hay oposición, ahí es que empezamos a ver cosas distintas. Y es por eso que yo les acabo de afirmar que en la oposición es que se revela lo que en la normalidad no se puede ver. Porque en la normalidad de tu vida no vas a encontrar muchas cosas. Pero cuando va a llegar un problema, cuando va a llegar una adversidad, cuando llega un momento de crisis, cuando llega un momento difícil, tú vas a encontrar que algo dentro de ti
se va a revelar en el exterior. Por eso es que hay personas que en momentos difíciles tienen reacciones que a veces ellas dicen que no logran entender. Hace un poco estaba hablando con algunas personas y me compartían una experiencia de cómo en algún momento que de pronto iban a ser sorprendidas, que estaban en la casa, llegaron a saltarse unas mallas, unas rejas o unas paredes altísimas. Y me compartían estas personas que decían, yo la verdad no sabía cómo logramos saltar esto tan alto. Pero es que en el momento de la angustia, en el momento de pronto de encontrarnos de esa sorpresa, como que algo se generó dentro de nosotros que nos llevaron a hacer cosas que ni siquiera podíamos pensar que podíamos hacer. Eso algunos médicos lo han explicado como la secreción en la parte, ¿cierto? En un área del cuerpo que se ha llamado adrenalina, le hemos llamado adrenalina, y es una sustancia que se genera al interior del cuerpo, ¿cierto? Que es lo que nos lleva a generar una reacción que a veces no logramos entender. Y es porque la pregunta aquí que surge es, ¿cómo se activa eso? ¿Cierto? En la normalidad nunca se va a activar, sino que simplemente se activa en momentos de crisis, en momentos de problemas, en momentos de dificultad extrema, en momentos de supervivencia. Ahí es donde genera esas reacciones. Y es por eso que esa reacción que vemos en lo natural, también nosotros encontramos en lo personal que ocurre así. Por eso inicié este sermón, esta prédica o esta breve enseñanza, diciendo que la oposición revela lo que la normalidad no te permite ver. Porque vas a encontrar que hay cosas que en momentos de crisis y de oposición, que de pronto van a salir a la luz que antes tú no conocías. En momentos de dificultad, reacciones que van a salir que antes tú desconocías. Por eso hay personas que en momentos de pronto de alguna rabia, ¿cierto? Dicen, ¿yo por qué actúo así? ¿Yo por qué dije esto? ¿Yo por qué afirmé esto? No le hubiera dicho eso a esta persona. Tal vez lo traté mal, tal vez lo puse... Porque son cosas que salen a flote. Y hay algunas personas que dicen, no, es que yo no soy así, no sé qué me pasó. Realmente lo que te está demostrando la oposición es lo que tú eres en realidad. Porque esas cosas que están adentro, que tal vez no vemos, son lo que muchas veces somos y terminan aflorando en nuestra vida. Y por eso me gusta y me llama bastante la atención que el medio en el que está este paralítico es un medio de normalidad. Todos escuchaban a Jesús, todos querían oír a Jesús, todos estaban contentos con Jesús. Pero cuando llegó el paralítico pidiendo un milagro, interrumpiendo la reunión, dañando el techo, rompiendo la casa, subiéndose por las paredes, cuando rompe esto, cuando llega la oposición, entonces esa oposición termina revelando el corazón de los escribas, termina revelando lo que había en el interior de los escribas. Y por eso es que ellos terminan diciendo, ¿por qué Jesús está hablando así? Y es el título de esta enseñanza, ¿por qué Dios está hablando así? Porque a veces nosotros no terminamos aceptando ciertas cosas que ocurren y que sabemos que Dios quiere trabajar en ellas. Hay cosas, mis queridos amigos y hermanos que me están escuchando en este momento, hay reacciones y hay ciertas manifestaciones de nuestra personalidad que a veces no quisiéramos que estuvieran presentes, pero están presentes en el momento de la crisis, están presentes en el momento de la dificultad, están presentes, y como que esas reacciones nos llevan a tomar cierta posición que a veces no deberíamos trabajar, que a veces no deberíamos orar. Pero me llama la atención que este Dios es un Dios que está interesado en esas cosas. Me llama la atención que Dios está interesado en esas cosas que a veces nosotros pareciera como si no tuviéramos dominio. Y son en aquellas cosas que Dios quiere seguir trabajando en tu vida y en mi vida.
esas cosas que no controlamos, esas cosas que de pronto no tenemos dominio, esas reacciones que se salen por fuera de la personalidad, esos pensamientos que deberían estar en control pero que afloran, esos gestos de ira, esos gestos de pronto de rechazo, esas cosas que a veces ese temperamento que no logramos de pronto en un status quo o en un ámbito de normalidad ver, pero la oposición nos permite ver lo que la normalidad no nos deja ver. Y me llama la atención que en momentos de eso Jesús le dijo a Pedro, lo llamó como el proceso de zarandeo. Porque mire, note que lo que le pasó a este paralítico en ese lugar, en esa casa, fue lo mismo que le pasó a Jesús con Pedro, y él le dijo, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. O sea, va a haber momentos de crisis, va a haber momentos de aflicción, va a haber momentos de problemas, y van a haber reacciones que van a salir. Y me llama la atención que Jesús le dice, esos son zarandas, eso es un movimiento para poder sacar, para poder tal vez en los momentos y en los procesos de zaranda va a salir lo peor de ti, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Si en algo yo he rogado es para que tu fe no falte, porque en esos momentos de crisis todo falta, todo falla, las fuerzas se van, las esperanzas se acaban, los sueños se frustran, las manos se caen, pero si algo ha rogado Dios es para que tu fe no falte, para que tu creencia en Dios permanezca firme, como estamos fundamentados en Cristo la roca, inconmovible por los siglos. Y me llama la atención justamente que cuando Jesús también le dice a Pedro, y en ese proceso de zaranda, en ese proceso de oposición de su vida, Jesús le termina diciendo, algo va a florecer en ti que necesito yo trabajar en eso. Y quiero para ir de pronto cerrando esta idea. Y es que en ese proceso de la zaranda, en ese proceso de oposición y de crisis y de problema y de aflicción, hay tres cosas que ocurren, que yo creo que en muchas ocasiones ocurren en la vida de cada creyente y en la vida de cada persona y en la vida aún de este mundo actual. Estamos en tres niveles que creo que lo único que están buscando este proceso de movimiento, de crisis mundial, de dificultad, y tal vez no solamente estamos hablando del coronavirus, también a veces hay problemas al interior de la familia, al interior de los hijos, en el trabajo, y cada uno de estos problemas está surgiendo y está repercutiendo en tres ámbitos. Y es que yo no puedo controlar los problemas que van a llegar a mi vida, pero yo sí puedo controlar la reacción que voy a tener frente a esos problemas. Por eso es que Jesús le dice, el diablo te ha pedido para zarandearte, y eso es indiscutible, eso va a llegar, el problema va a llegar, la aflicción va a llegar, el momento difícil va a llegar, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Ahora, la reacción, lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro es, la reacción que vas a tener frente a la zaranda, sí va a depender de tu fe, de lo que tú creas, de tu posición delante de Dios. Y mire tres niveles importantes que quiero abordar rápidamente en la reflexión de hoy. Número 1, él está hablando del proceso del trigo. Cuando el trigo, ¿cierto? O la espiga y el grano se toman en manos y se ponen en la zaranda y se empiezan entonces a mover. La zaranda es como un filtro, ¿cierto? Donde se pone el trigo, y en ese movimiento cae el grano y la espiga se queda en el trigo. Y entre más se haga ese movimiento, entonces el grano cae y la espiga se queda en el filtro o en la zaranda. Y me llama la atención que cuando Jesús le trae esto a colación, cuando Jesús trae esto a la memoria de Pedro, le está diciendo eso, el diablo te ha pedido para zarandearte. Entonces, mire que uno de los primeros procesos de cómo yo puedo reaccionar en medio de la adversidad es ese, es la rejilla.
en la zaranda. Y esto nos está hablando que cuando la espiga y el grano llegan, están unidos. Hay una unión entre la espiga y el grano. Y esto nos está hablando de la comodidad. Esto nos está hablando de la tranquilidad de la vida. Esto nos está hablando de una vida a veces sin compromiso. Cuando el trigo llega a la zaranda, llega igual como estaba, como de pronto fue recogida del plantío. Se pone ahí, ¿cierto? En las mismas condiciones. Esto está hablando de esa vida que llega un proceso tal vez de la vida cristiana de acercarse a Dios, que son vidas a veces que llegan pero no quieren muchos compromisos. Me gusta el evangelio, pero hasta ahí está bien. Me gusta lo que dice el pastor, pero hasta ahí está bien. Me gusta lo que yo veo de las iglesias, pero hasta ahí está bien. Me gusta de pronto lo que yo alcanzo a ver de ciertas cosas, pero hasta ahí está bien. Déjeme mi vida aquí, en la rejilla. Pero me llama la atención que esa rejilla empieza a moverse. Esa rejilla empieza a zarandearse. Y cuando se empieza a zarandear esa rejilla, ocurre algo poderosísimo en el proceso del trigo. Ocurre algo que a mí me llama en sobremanera la atención. Porque el grano, ¿cierto? Y la espiga se desprende. Y termina la espiga quedando en la rejilla y el grano empieza a caer. Esa separación y el grano empieza a caer a la tierra. Esa separación entre la espiga y el grano que cae, esa separación nos está hablando entonces de aquellas cosas que el cristiano termina desprendiéndose para vivir una vida más cerca de Dios. Nos está hablando de aquellas cosas que el cristiano empieza a generar como un desprendimiento. Son vidas con algunos sacrificios por acercarse más a Dios. Aquí estamos viendo en ese grano que cae, estamos viendo esas vidas que entonces terminan diciendo, no, yo voy a sacar un tiempo en la mañana en la oración. No, yo tengo un tiempo en la tarde, voy a dedicarlo en la oración. Son vidas que empiezan a separarse de la comodidad para involucrarse de pronto en la búsqueda de Dios, en el servicio a Dios. Yo quiero hablarle, compartirle a alguien del mensaje del evangelio. Yo quiero de pronto orar por alguien, voy a llamar a alguien, voy a predicarle a alguien. Estamos hablando de esas vidas que están entonces generando un sacrificio, que están generando una búsqueda. Son personas que llegan a sus casas y dicen, hombre, yo no puedo pasar este día sin leer aunque sea un capítulo de la palabra de Dios. Yo no puedo pasar este día sin aunque sea leer. Yo tengo que ir al servicio, yo tengo que conectarme para escuchar palabra de Dios. Son esas vidas que se empiezan a separar de la comodidad. Yo creo que tanto tú como yo quisiéramos estar todo un día, tal vez levantarnos con un buen jugo, algunos quisieran un buen café, ¿cierto? En este momento, tal vez ver televisión todo el día, con sus pantuflas, en medias, y tal vez ese sería un día ideal para algunos, todo el día estar así, ¿cierto? Tal vez algunos quisieran vivir toda la vida así, porque la comodidad a veces es uno de los anhelos de la carne, es uno de los anhelos del cuerpo. Pero estas personas que están aquí en tierra se generan ese desprendimiento. Son vidas que empiezan a generar un sacrificio. No, yo tengo que buscar a Dios, yo tengo que ir a la iglesia, me voy a congregar, voy a leer la Biblia, voy a orar por alguien, voy a llamar a alguien, tengo que buscar más la presencia de Dios. Pero lo que me llama la atención es que Juan, hablando de este proceso, dice que si el grano cae y no muere, queda solo. Es decir, aquí en estos que se desprenden del trigo, se desprenden de la comodidad, si solamente se quedan con algunos pequeños sacrificios, van a sentir una sensación de soledad. Van a sentir momentos en que sí, yo quiero buscar a Dios y lo he buscado y escucho la palabra y me gusta y voy a los servicios y me gusta y oro y me gusta y a veces leo pero me canso. Llega esa sensación de soledad.
una sensación de agotamiento, una sensación como que hay días que oro, pero hay días que no oro. Hay días que leo la Biblia, pero hay días que no. Hay días que me quiero congregarme, pero hay otros días que no. Es una sensación de soledad. ¿Saben por qué? Porque el éxito está en el siguiente paso. Porque el éxito de la vida cristiana está en el siguiente paso. No es solamente quedarse en la rejilla, no es solamente quedarse, caer, desprenderse y caer en tierra, sino que el éxito está en el siguiente paso. Y dice la palabra del Señor que si el grano cae y muere, lleva mucho fruto. Y esta última etapa nos está hablando, ya para terminar, para ir culminando, nos está hablando de que el grano debe morir para que lleve fruto. Si el grano no muere, es imposible de que lleve fruto. Y me gusta que la palabra del Señor dice que cuando muere, lleva mucho fruto. Y esto nos está hablando de una dimensión o una etapa de la multiplicación. Nos está hablando de vidas dedicadas. Nos está hablando de vidas que están sirviendo a Dios. Nos está hablando de vidas apasionadas por Dios. Nos está hablando de vidas que en momentos, cierto, que cuando llega la hora de conectarnos, nuestra enseñanza en vivo, están ahí. Yo quiero oír la palabra del Señor y voy a tomar eso para mí. Y quiero que Dios cambie mi vida y quiero ser mejor. Son vidas que están buscando la presencia del Señor. Son vidas que a quien hay que ayudar, a quien hay que favorecer, por quién hay que orar. Yo quiero buscar cada día la presencia del Señor. Pero no hay dedicación si algo no muere de nosotros. Me llama la atención porque dice, si el grano no muere, no puede llevar fruto. Algo debe morir en nuestra vida. Y esta muerte no es física. Son muertes que nosotros debemos aprender a sepultar. Son deseos, son pasiones, tal vez son anhelos, son sueños que sabemos que nos hacen daño. Tal vez son amistades, son llamadas, son de pronto miradas, son conversaciones que sabes que tienes que morir a eso para que puedas llevar mucho fruto. Tal vez es mucho entretenimiento. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender a morir si queremos llevar fruto. ¿Sabes cuál es el éxito de la vida cristiana? Para realmente vivir una vida de multiplicación, de fruto, de bendición, de prosperidad, de servicio, realmente es aprender a morir. A morir a los apegos, a morir a los proyectos, a los caprichos y a vivir una vida para Dios. Me llama la atención que solamente hasta que el grano muere puede llevar mucho fruto. La pregunta es, ¿a qué cosas debemos morir hoy nosotros? ¿Qué cosas deberíamos nosotros sujetarlas en esta noche? ¿Qué cosas deberíamos nosotros sepultarlas y aprender en este momento a hacer un duelo y dejarlas atrás y avanzar en la vida cristiana? Tú puedes servir a Dios. No importa que estemos confinados, podemos servir a Dios. ¿Qué de pronto, qué idea Dios quiere derramar en tu cabeza, en tu pensamiento, en tu mente? Que Dios quiera usarte de una manera especial. Pero tal vez has dedicado tiempo a otras cosas. Y Dios quiere hacer algo especial en medio de su iglesia. Yo quiero decirte algo en este momento. La pregunta con que iniciaron los escribas, ¿por qué Dios está hablando así? La respuesta es esta. Dios está hablando así porque Dios quiere separar a sus escogidos de lo que no son. La respuesta de por qué Dios está hablando así es porque Dios quiere separar de la comodidad con los que quieren estar dedicados en su reino. Creo que en estos tiempos de zarandeo, de movimiento, de crisis, de problema, Dios está separando de los que no son, de los que son. Dios quiere seguir llamando a hombres y mujeres con pasión, con determinación,
con ímpetu, con deseo, con ganas de servicio, con ganas de buscar a Dios. Estamos en una nueva temporada donde Dios está llamando a gente que pueda generar emprendimiento, que pueda afinar su visión, que pueda afinar su deseo en la presencia, sus anhelos en la presencia de Dios. Está bien que tengamos proyectos personales y Dios los va a bendecir de una manera especial, pero creo que estamos en momentos en donde Dios quiere multiplicar, donde Dios quiere bendecirte y donde Dios quiere prosperarte, pero donde necesitamos separarnos de tantas cosas que a veces no nos permite avanzar en la vida cristiana. Tú puedes llegar tan alto como Dios quiera llevarte en la medida que aprendamos a separarnos más de las cosas que nos mantienen atados a tanta confort, a tanto del mundo, a tanto de atrás. Creo que en la medida que nos separemos, que aprendamos a caer como cae el grano y muere, vamos a empezar a llevar un fruto que tú nunca imaginaste, que tú nunca pensaste que podías llevar. Dios te está preparando, hermano. Dios te está preparando, hermana. Dios te está preparando, amigo que me escuchas. Este mensaje que tal vez tú acabaste de entrar y dijiste, voy a entrar a mirar a ver qué es lo que están hablando aquí, o que tal vez adelantaste el video y llegaste a este momento. Dios está trayendo momentos y circunstancias a tu vida, no para destruirte, no para acabarte, no para sepultarte, sino para sacar de ti algo más poderoso que llevas adentro, sino para sacar de ti algo más grande que llevas adentro. Dios quiere usarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere usarte de una manera tan especial que no podrás lograrlo si no le permites al Espíritu Santo hacer lo que Él quiere hacer. Por eso cuando llegue la oposición, cuando llegue el momento difícil, cuando llegue el problema, no nos detengamos, porque eso lo que nos va a permitir es que nos conozcamos como realmente somos. Y ahí es donde necesitamos levantar las manos al cielo y decirle, Espíritu Santo, ayúdame a morir a eso, porque solamente muriendo a las pasiones y mis deseos podré cada día ser más la imagen que tú quieres que yo sea, para honra y gloria de tu nombre. Quiero iniciar una oración en esta noche a favor de cada uno de ustedes que me están escuchando, mis hermanos y mis amigos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, invoco tu nombre, Señor, en este momento, mi Dios amado. Quiero pedirte de manera especial por cada uno de los amigos, hermanos y hermanas que me están escuchando. Señor, que esta palabra pueda hacer el efecto que solo tú puedes hacer, construyendo, reedificando, moldeándonos a tu imagen y semejanza, Señor, para ser menos nosotros y más a la imagen que tú quieres. Sabes, Señor, porque si somos más parecidos a ti, entonces encontraremos el verdadero propósito por el cual hemos sido creados. Te pido, Señor, que cambies un corazón, que transformes un corazón, que infundas aliento a un corazón que tal vez en este momento haya tomado la decisión de bajar sus manos. Levántalas, Espíritu Santo, y sigue creando la imagen que tú quieres crear en hombres y mujeres de fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz de Cristo, y les deseo una feliz noche. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones.